Pues muy buenas noches a todos los que hoy se conectan en esta sala de Zoom de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que como saben, nació la Asamblea Nacional de Autogobierno el día 22 de octubre de 2023, 22 de octubre de 2023, dos días antes del huracán Otis en Acapulco. Y esta ANA surge con base en una nueva constitución, aprobada por un nuevo Congreso Nacional Constituyente. Bienvenido Jaime y Sol Carrasco y Juan Carlos Santoyo también. El Congreso Constituyente trabajó de 2015 a 2023 para crear una nueva constitución con participación de más de 400 personas de 17 estados de la República. Y se hicieron tres fases, un anteproyecto, luego un proyecto y ya luego se aprobó la nueva constitución por el nuevo Congreso Nacional Constituyente y surgió ANA convocado. Buenas noches, Sol. Estamos iniciando entonces y pues con la nueva constitución surge ANA en 2023 en octubre y empieza a formarse el nuevo país y se convoca a la fundación de la República Federal y Pluricultural de México el 6 que se fundó el 6 de octubre de 2024, o sea, hace más o menos 6 meses, surgió un nuevo país en México, paralelo a los Estados Unidos mexicanos y en coexistencia. Quienes somos parte de esta nueva república, pues tenemos dos ciudadanías, una sola nacionalidad y dos ciudadanías, República Federal y Pluricultural de México. Somos ciudadanos de la República Federal y Pluricultural de México con la nueva Constitución y somos también ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos. Y pues estamos desarrollando esto. Ahorita, pues ustedes saben que se está hablando de que va a haber elecciones el próximo 1 de junio del Poder Judicial. Una de las ideas de López Obrador fue poner a votación el Poder Judicial, perdón, que pues era una idea antigua, no es solamente López Obrador, él la operativizó de que había que votar a los jueces y magistrados y los miembros de la Suprema Corte. Pero nosotros en nuestro diseño constitucional, pues no estamos poniendo división de poderes. Y entonces analizamos, para eso pues no es algo que salió solamente de la manga, sino que analizamos la historia de esto y encontramos que esta división de poderes pues la plantean sobre todo Locke y Montesquieu, Locke en el siglo XVII y Montesquieu en el siglo XVIII, como una manera de distribuir el poder que antes lo acumulaban los reyes y la aristocracia. Y entonces se decía que pues, había que dividir el poder. Por cierto, Locke no habla del poder judicial, él habla del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo, que correspondía algo así como a las relaciones exteriores, el poder frente a las otras naciones, ¿no? Y luego Montesquieu ya en el siglo XVIII, que tuvo mucha influencia sobre la Constitución de Estados Unidos, que es una de las primeras constituciones, primeras repúblicas modernas, Estados Unidos, pues él plantea, fíjense, Montesquieu plantea el poder ejecutivo, el poder legislativo, y luego dice el poder del derecho de gentes y el poder del derecho civil. Con el tiempo eso evoluciona al poder judicial. Y se suponía que a través de esta división de poderes se iban como a compensar para que ninguno tuviera todo el poder. Sobre todo, obviamente, le estaba echando el peso a los monarcas. Se trataba de que los monarcas, como ocurrió en España, en Francia, en Suecia, en Inglaterra, pues fueran limitados por el poder legislativo y que el poder judicial no estuviera en sus manos, ¿no? Entonces, pues esa es la explicación de por qué surge la división de poderes en un enfoque, sí puse la inteligencia artificial, sí, en un enfoque de limitación de los poderes del monarca, en un enfoque de república representativa, de democracia representativa. Pero como ustedes saben, ya hay varios, incluso varios de los países europeos que mencioné, pues tienen un sistema parlamentario
donde hay monarca, paradójicamente está el rey, ¿no? Juan Carlos en, en España, ¿no? Felipe, la reina Isabel, eh, hay reyes en muchos de estos países, pero son símbolos como si fueran la bandera, ¿no? No, no son gobernantes, no ejercen el poder ejecutivo, sino que son sistemas parlamentarios donde en la Asamblea de Representantes, por cierto, casi todos tienen dos cámaras, como Cámara Popular y Cámara como de los estados, ¿no? La Cámara, como acá en México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero es la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes la que elige al primer ministro, así se le llama en Inglaterra, primer ministro, también en, en Canadá es primer ministro, en España es presidente, en Francia también había un sistema como parlamentario, pero se ha hecho un poco más presidencialista, y en Alemania se le llama canciller. Y es más o menos parecido a jefe de Estado, como a algunos comentaristas les gusta decir, jefe de Estado. Pero en realidad no es tan jefe porque como pertenece a la Cámara, siendo primer ministro o siendo presidente, pertenece a la Cámara y la Cámara lo puede quitar y poner a otro. Claro, con ciertas características, ciertos procedimientos. Entonces, una cosa que es muy importante para este cambio que estamos promoviendo desde la Asamblea Nacional de Autogobierno, pues es abrir la mente. Porque hay gente que ya piensa, no, es que tiene que haber tres poderes a fuerza, si no, no hay democracia, la división de poderes, si no, imagínense, va a ser el absolutismo, un solo poder. Y nosotros, pues, no queremos, por supuesto, el absolutismo, al contrario, lo que estamos proponiendo es una democracia directa, donde efectivamente el pueblo sea el soberano. Antes el soberano, pues, era el rey. Y justamente a partir del siglo XVIII y luego con Morelos en México, se dijo el soberano, la soberanía es del pueblo, el pueblo es el soberano. Y tenemos en las constituciones desde siempre, pero sobre todo en la Constitución de 1917, el llamado el artículo 39 constitucional, que dice que el poder se origina y dimana, el poder, es originariamente el poder del pueblo que lo va a poner en un sistema de gobierno, pero que es inalienable, dice, o sea, no se le puede quitar al pueblo el derecho soberano de modificar la forma de su gobierno. Entonces, muy importante para el tema de hoy es no perder de vista quién es el soberano. No es el rey, no es el presidente, no son los partidos, el soberano es el pueblo. No más que el pueblo, según el enfoque de la ilustración del siglo XVIII que prevalece hasta el siglo XXI, pues el pueblo deposita su poder en representantes, presidente, diputados, senadores, y esa es digamos, el embaucamiento. Son embaucadores que nos dicen, vota por mí y luego yo voy a hacer tu voluntad, pueblo. Pero eso, a pesar de todo, no ha sido nunca ni desde la Revolución Francesa, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, los gobernantes realmente ejercen la voluntad del pueblo. Se vuelve una casta, inclusive en los países socialistas, se vuelve una casta que ahora ya decide. El pueblo nada más vota, los supuestamente lo respalda y ya luego se despachan con la cuchara grande y ya deciden. Entonces, nosotros, mientras que en el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice que, eh, que el poder es originariamente del pueblo, en el caso de nuestra Constitución, como vamos a ver, dice de la siguiente manera, nosotros cambiamos el artículo 39 hicimos otro orden y nosotros tenemos 248 artículos porque muchos artículos los pusimos en forma más pequeña y porque le dimos otro orden, primero pusimos valores, principios y fines de la nación. El caso es que para efectos de nuestra nueva constitución, el artículo 39 se ubica en el artículo 22.
capítulo 1 dice soberanía y estructuración del autogobierno. Entonces, en el artículo 22 de nuestra nueva Constitución, dice el pueblo es el soberano. No dice la soberanía reside originariamente en el pueblo, sino el pueblo es el soberano. No los diputados, no los senadores, no el presidente, no los gobernadores. No son ellos los soberanos. El pueblo es el soberano. No es originariamente, que es la palabra que le cambiamos al artículo 39, ¿no? Como dice en el artículo 39 que la soberanía es originariamente del pueblo y todo poder público dimana de esa soberanía del pueblo. Dimana, es decir, no la ejerce directamente, sino que está como delegada, como diferida, como si alguien, por ejemplo, una persona que contrata a un abogado y el abogado es el representante y hace, pero el soberano, digamos, de lo que se trata la litis es el agraviado o el que está reclamando algo y el que dice que no es cierto. Y entonces tienen un representante, pero ese representante pues no puede hacer lo que quiera, tienes que estar constantemente consultando a sus representados en ese caso. Entonces, por eso en este artículo 22 nosotros pusimos la soberanía reside en el pueblo, no originariamente. Ya originariamente y en todo momento y actualmente, no solamente originariamente. La soberanía reside en el pueblo, el cual detenta directamente, no se lo va a delegar a nadie, no va a tener representantes, el cual detenta directamente el poder público para su propio beneficio y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma en que realiza su autogobierno. Entonces, lo que estamos postulando es un pueblo soberano que es capaz de gobernarse a sí mismo. Un poco la idea de los que hablaban de representantes, además de que eran así como un juego político donde había que darle un poco de margen al rey, otro poco de margen a la aristocracia y pues tantito al pueblo. Era como una especie de equilibrio que quisieron hacer, pero siempre manteniendo el esquema de que hay alguien que gobierna y otros y que tiene súbditos, ¿no? Los gobernados, pues históricamente se les llama súbditos, de tal manera que si tenemos representantes y que gobiernan, nosotros, el pueblo, pues seríamos sus súbditos. Y pues la verdad, ya no queremos ser súbditos. Entonces, por eso nosotros diseñamos un sistema que se parece un poquito al parlamentario, pero que no, que va más allá incluso del sistema parlamentario. Dice el artículo 23, vamos a leer tres artículos, que es un acuerdo que hicimos en el Consejo Coordinador, que en cada sesión de Charlando con Ana se lea uno, al menos uno de los artículos de la nueva Constitución que se relacione con el tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, el artículo 23 dice autogobierno federal, popular y democrático. Federal quiere decir que las entidades que están articuladas en la República tienen el mismo peso, así sea Tlaxcala o Colima o Nuevo León o Jalisco, tienen el mismo peso político. El autogobierno popular mexicano se organiza mediante un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, como una república federal a través de asambleas de autogobierno comunitarias, municipales, estatales y una asamblea nacional de autogobierno. Me está llamando Anastasio, ¿no le puedes llamar o mandarle, Roberto, el enlace? Quizá no le ha llegado, a lo mejor no está en la lista. Las asambleas de autogobierno, dice aquí el artículo, son la máxima autoridad en sus respectivas demarcaciones territoriales, detentando desde ellas la soberanía y el poder político y económico de la nación. O sea, las asambleas son directamente el pueblo a través de asambleas, de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que se integra con asambleas comunitarias, municipales y estatales, es el que ejerce el gobierno. Antes se pensaba que no, que había ¿cómo vamos a reunir al pueblo para que decida? Algunos cuando empezamos a hacer este capítulo decían, pues en el Estado Azteca caben 120,000. Sí, pero el pueblo son por lo menos 130 millones de personas o 120 millones, 100 millones de adultos. ¿Dónde vas a reunir eso? Entonces, se supone equivocadamente que tiene que haber pues una élite, representantes. Y nosotros hemos encontrado una forma en que no necesita haber representantes, puede haber delegados, que no es lo mismo. Las asambleas de autogobierno son la máxima autoridad en sus respectivas demarcaciones, las comunitarias, las municipales, las estatales y la nacional, detentando desde ellas la soberanía y el poder político y económico de la nación. De acuerdo con las leyes, todos los mexicanos de cualquier edad
Eso lo comentábamos ayer con Anastasio, no solamente los mayores de 18 años, niños inclusive, tienen derecho de participar democráticamente en la vida comunitaria, municipal, estatal y nacional, así como en organizaciones internacionales que no contravengan los valores y principios de esta Constitución. Entonces, los niños pueden participar, pues ¿cómo se van a formar si no participan? ¿Por qué se les excluye? ¿Por qué se les discrimina? Claro, si el sistema fuera representativo, pues ¿cómo un niño va a ser el presidente municipal? Pero si no es representativo, la asamblea, entonces ese niño puede opinar en su asamblea comunitaria o en su asamblea municipal o incluso estatal en algún momento. No, nosotros lo que queremos es que haya más, lo que quieran lo que piensen los niños. Cada quien individualmente o colectivamente expresan y no están marginados y se toma en cuenta. Mucho de lo que vamos a hacer es que ya no será por votación. La política que nosotros estamos instrumentando no es por votación principalmente. En todo caso, la votación es un instrumento secundario para tomar decisiones pues, secundarias como cuando nos vemos, pues votemos si el sábado o el viernes, ¿a qué horas? Pues votemos si a las 4 o a las 10. O sea, decisiones que no son esenciales. Pero las decisiones esenciales no se deben votar, sobre todo en una primera instancia, sino siempre vamos a estar buscando consensos, construir consensos, articular. Desde las asambleas comunitarias, en el artículo 24 están los órdenes de gobierno comunitarias, municipales, estatales y nacional. Y siempre la búsqueda del consenso. Y no tomar ningún acuerdo importante, sino la gran mayoría de las dos terceras partes por lo menos, pues hay consenso. Y si se puede el 100%, mejor. Mucho de este proyecto es escuchar, es tratar de integrar y no solamente marginar los puntos de vista. Y así por eso estas charlas con Ana. Aquí podemos obviamente tener diferentes puntos de vista y no por eso alguien se va a enojar. Mucho de lo que queremos impulsar es este respeto a la diversidad de puntos de vista. Las personas que creen que tienen el único punto de vista válido van a estar chocando constantemente pues, con los demás. Entonces, un requisito muy importante para este proyecto de la sociedad del afecto es el aceptar que hay otros puntos de vista y que también pueden ser válidos como el mío y que se pueden combinar, que no son incombinables, que si nos escuchamos podemos encontrar una integración de puntos de vista y podemos tener la paciencia necesaria para integrar puntos de vista. Entonces, en este esquema ya no es parlamentario porque no hay parlamento, sino son asambleas. Es asambleario. Una asamblea comunitaria se integra con hasta 500 habitantes de una demarcación territorial. Una asamblea municipal se integra con 3 delegados de cada asamblea comunitaria. ¿Quién está rayando? Tere López, ¿por qué me rayas mi? A ver, vamos a borrar eso. Acá está para borrar. No borre, no rayen. Clear, clear all drawings. Ahí está. Entonces, ay, Tere, lo vamos a tener que sacar de la sala. Ay, se me olvidó poner los controles porque luego empiezan a querer compartir cosas que no. A ver, todos los participantes no. Vamos a ponerle acá también que las pizarras no se pueden compartir tampoco. ¿Dónde está pizarras? Ay, pizarras. Mm, que luego sí tenemos personas que luego vienen a querer boicotear, ¿no? La Asamblea Nacional de Autogobierno se integra con 15 delegados de cada una de las 32 asambleas estatales de autogobierno de las correspondientes entidades federativas. O sea, hay paridad en los delegados de cada estado. Si los participantes en una asamblea de autogobierno comunitaria, municipal o estatal rebasan el número de 500, se dividirá geográficamente en dos partes de similar proporción. Nada más leemos el último párrafo y ya nos vamos a los comentarios más generales y al diálogo. No, es que aquí con lo que me estaban distrayendo de estar rayando, ya también yo estoy rayando. A ver, clear otra vez. Ahí está. Ay, pero me pone el lápiz.
Vamos a poner la goma. Ahí está. Bueno, me puso aquí. ¿Cómo le hacemos? Ah, ya sé aquí. Ahí está. En cada orden de gobierno se elegirá un consejo coordinador y a uno de sus integrantes como coordinador o coordinadora general. Los demás integrantes del consejo coordinador se distribuirán las diferentes funciones necesarias. Y así, y el poder, lo que era el poder judicial en este proyecto de la nueva constitución, que ya lo voy a dejar de compartir, es un consejo técnico. El Consejo Municipal de Justicia, el Consejo Estatal de Justicia, el Consejo Nacional de Justicia, y ya no hay Suprema Corte. La Suprema Corte incluso, que el concepto de corte venía de las cortes de los reyes, ¿no? Y el concepto de tribunal, y mucho del enfoque es, hay que pelearse, ¿no? Ya estamos aquí compartiendo otras cosas que no. A ver qué pasó aquí. Déjeme ver, supone que nadie más puede compartir. Luego nos empiezan a hacer travesuras. Bueno. Entonces, la idea y las pizarras, notes, sure notes opción, es que está en inglés, pizarra son, post kisses, docs, whiteboard, aquí está, para que no nos estén poniendo cositas. Ya. Entonces, la idea de la corte es como una personas de alto nivel y que van a juzgar si algo es correcto o es incorrecto, si se apega a la ley o no es la ley. Y los tribunales, la misma idea de tribunales, la litis, a ver quién gana, en lugar de buscar una solución integradora de la justicia. Entonces, nosotros en lugar de eso, de tribunales y de cortes, estamos proponiendo consejos de justicia municipales, estatales y nacionales. Los consejos municipales se ocuparán sobre todo de los llamados delitos menores, que no implicarán privación de la libertad, que incluso pueden ser por justicia restaurativa, ¿no? Solución del daño, o trabajo comunitario, o muchas otras formas de, de resarcir un posible delito, que además con el enfoque integral que tenemos de prevención, pues del tipo de personalidad que se va a desarrollar, de los niños, de los jóvenes, pues la idea es que los delitos disminuirán gradualmente de manera importante. Y los consejos de justicia estatales se ocuparán pues, de los delitos graves, robos, violaciones, perdón, asesinatos, violaciones, los llamados delitos graves. Y el Consejo Nacional de Justicia se ocupará de los delitos organizados, de la delincuencia organizada y de los reincidentes de delitos graves. Pero en cada caso, a diferencia de lo que pasa hoy, habrá jurados populares y los jueces solamente serán coordinadores de los juzgados populares y de y dirán lo que actualmente se habla sentencia, se llamará de un dictamen. ¿Cuánto tiempo se Una estima pregunta. de manera necesaria, Lola, este, que una persona permanezca privada de la libertad para poder ser tratada, no en una cárcel, no castigada, sino tratada para tener sensibilidad social, para poder tener ética y una rehabilitación, como se dice, los cerezos Una son centros de pregunta. rehabilitación social. Creo que a Lola la vamos a tener que sacar, ni modo. ¿Usted es gay? Ahí está, ya está fuera Lola. Digo, Entonces, una ¿otro? pregunta, dijo una Ah, pregunta, sí, Otilia, sí. no, ella dijo una pregunta. Ah, pues, bueno, pues ya la saqué y ya se fue. Es desde luego, hay gente que entra para sabotear. Sí, por eso la tuvimos que sacar. Y Sí, sí, sí. sí preguntó, pero fue una cosa incorrecta. Estuvo bien, Marco Eduardo, adelante, adelante. Sí, porque luego nos vienen a boicotear por eso, ¿no? Entonces, por eso ya estamos ciscados. Pero bueno, ya estoy terminando ya para darles la palabra a ustedes. Entonces, los consejos de justicia municipales, estatales y nacional, serán elementos técnicos que se apoyarán en jurados populares para que los jurados populares decidan si alguien
No vamos a hablar de inocente o culpable, sino de responsable o no responsable de un delito, de una acción indebida. Y si es responsable, pues tendrá no una sanción, sino un tratamiento. Obviamente que puede implicar privación de la libertad, pero un tratamiento bien organizado interdisciplinariamente. Entonces, y con esto termino, los consejos de justicia serán electos por las asambleas de autogobierno. Si son municipales, pues el Consejo Municipal de Autogobierno es electo por su Asamblea Municipal de Autogobierno. Y el estatal por la Asamblea Estatal y el nacional por la Asamblea Nacional, y son revocables por la Asamblea Nacional, de tal manera que el poder, ¿dónde está? En el pueblo, que lo puede revocar a sus coordinadores, a sus delegados, inclusive a los del Consejo Nacional de Justicia. Entonces, nos ahorraríamos con este proyecto, pues todos los sistemas electorales que solamente han demostrado no ser funcionales, tanto que se gasta en sistemas electorales para que tengamos gobiernos muy chafas. Muchísima inversión de dinero, de tiempo, de esfuerzo, para que el resultado sea chafa. Entonces, con este otro modelo que estamos nosotros diseñando, pensamos que puede ser muy efectivo, muy productivo y además barato, que no nos va a costar gran cosa, ¿no? Entonces, así es el esquema que estamos teniendo y por eso decimos no a la división de poderes o como ahorita ocurre, ¿no? Que vamos a votar por jueces y magistrados y pues no sé si ustedes ya sepan por quién van a votar y por qué. A mí me tocó que me dieran en Teoloyucan un volantito de una persona que está de candidato para juez, pero nomás dice su nombre y así su fotografía y no dice, pues yo quiero honestidad o juicios este, rápidos o algo que me comprometa, no, solamente es así y pues ¿quién lo conoce? Y se presta mucho esta elección judicial particularmente, pues a que grupos de poder económico, incluyendo grupos no legales de poder económico o de poder económico pues que están en delincuencia organizada, pues organicen campañas a favor de uno o de otro y resulte paradójicamente que colocan a sus adeptos dentro de los puestos y luego para otra vez, para defraudarse otra vez del sistema electoral y otra vez y los partidos, ¿no? Entonces, pues ya di yo creo una pequeña, bueno, bastante grande semblanza de el tema. Entonces, pues empezamos el diálogo. Está Alma Marcela Gozo levantando la mano. Entonces, si quieres hacer uso del micrófono, Alma. Oye, a mí ese nombrecito se me hace un albure. Ujú, pues a ver, que hable. Y si no, pues la sacamos también. Si no quiere hablar, pues Anastasio, si quieres hacer uso de la palabra, Anastasio. Sí, gracias. Pues de acuerdo en todo lo que comentas, solamente estoy haciendo unas observaciones porque realmente no alcancé a entrar puntualmente y las observaciones son en cierta medida para fortalecer y robustecer lo que estás exponiendo con relación a los artículos que nos hiciste el favor de leer. Entonces, en todo lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo y pues solamente puse esos comentarios personales en base a lo que yo entiendo, interpreto y percibo de la norma que estás leyendo con relación a la norma que yo aplico en general al litigante. Gracias. Pues no sé si Roberto nos pudieras comentar, porque no quedó muy claro lo que nos decía, nomás entendí que estaba bastante de acuerdo Anastasio, Roberto. Eh, Gracias, Marco Eduardo. Sí, efectivamente viene a coincidir con ciertas situaciones que estableciste hasta cuando no estábamos en cámara, antes de la sesión, acerca de estas deficiencias del sistema electoral actual. Entonces, mencionaba Anastasio de que civilmente tenemos la facultad de otorgar el mandato poder. Eso ya está legislado.
y el correcto mandato poder es sobre estas elecciones, pero nadie lo ha verificado, es, te doy el contrato de que efectivamente me vas a representar. Como nadie lo hemos dado, no es algo que verdaderamente nos vincule. Y legalmente, pues está contemplado que podemos hacer valer. Esa persona a mí no me representa, ¿verdad? Jamás le he dado mi firma para poder representarme. Entonces, en ese sentido, pues es más lo que hemos establecido, que si manejamos la cuestión civil que actualmente nos rige, pues podemos verdaderamente poner en orden en este tipo de situaciones y no es necesario que haya un solo candidato. Frecuentemente Anastasio nos menciona que pues hasta bíblicamente, ¿verdad? Eran 12, podemos iniciar con 12, que por cierto la Biblia es el origen de todas las leyes actualmente. No sé si ya tienes conexión correcta, Anastasio, o algo más que consideres aclarar. Adelante. Dice Sí, Jesús, realmente ¿verdad? no sé. Gracias, Roberto. Yo creo que me adivinaste el pensamiento. No sé si me escuchen bien porque estoy batallando con la conexión. Sí, Más o ya se menos oye, Eh, sí. ya se oye. sí, y pues sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo y con lo que escuché que dijo Roberto. Entonces, actualmente hoy presenté un escrito ante el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, donde les manifiesto que si cuando se aplica un examen en la universidad, el pase mínimo es de 70, ¿cómo es posible que, pese a que nosotros como autoridad mandante, poderdante y soberana, que es el pueblo organizado, sin que les hayamos dado ese contrato de mandato poder para que nos representen, derivado del tema que no es la división de poderes? Entonces yo aclaré en cierta medida en el WhatsApp de Eduardo que no es que sean un mandatario, son atribuciones, competencias, facultades, fines, programas y servicios que mediante el contrato de mandato poder deben realizar. Entonces, por generaciones, en base a la costumbre y por el déficit de lectura y estudio de la norma, pues se ha permitido que estas personas Claro, ejerzan claro, no, pues claro, este claro, servicio, claro, no, pero pues realmente claro, claro. no les hemos firmado ningún contrato conforme a la misma legislación que existe, detallando lo que es un contrato de mandato poder, para que sí nos puedan representar. Y pues históricamente se han alegado en cierta medida los fraudes electorales. Entonces, discúlpenme que posiblemente no me sepa explicar como lo hacen ustedes, pero hago lo posible para hablar claro y fortalecer lo que ya dijeron ustedes dos. Gracias. Gracias, Anastasio. Pues sí, muy interesante este mandato que lo convierten en permiso de lo que quieren, ¿no? No, no se pliegan, no se plegan a la voluntad popular, Claro, no, pues sino que claro, empiecen claro. otros, están acá haciendo de lo Hay que suyo. eliminarlos, A ver, Marco vamos a Eduardo. eliminar este. Sí, Ya. Ay, ay, Marco no. Se eliminan solos ya que los vamos a eliminar. Se salen. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Javier Córdoba. ah, bueno, gracias, buenas tardes todas, todos. Pues sí, que el- la República, bueno, viene desde los griegos, pero con el contrato social, después de la Revolución Francesa, ya eh, cambia la República, no solo ya es el Senado, sino ya son el- los tres poderes, pero del 1789, que es la Revolución Francesa, a la fecha, pues ya ha pasado mucho tiempo y todas las instituciones, para mí, son obsoletas y la República, pues más aún, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones que derivan de la República,
pues también son obsoletas. Por eso es por lo que ANA es un paradigma y tenemos que ubicarnos en este paradigma para hacer los análisis, porque si vamos a utilizar una doctrina obsoleta para hacer análisis, pues estamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo que estamos viendo es que todos los abogados, pues ya con lo que aprenden en las universidades, pues ya todo lo que ellos tienen, su bagaje, no solo es obsoleto, sino es hasta negativo. Los economistas igual, ¿sí? Para mí que los únicos profesionales que han hecho algo por México han sido los médicos de la salud. Y bueno, pues hay muchas excepciones que habría que tomar en cuenta. De manera que todas las instituciones derivadas de los tres poderes, como actualmente los conocemos y se conocen en todo el mundo, ya son obsoletas, de manera que utilizarlos como un referente es nosotros actuar de manera regresiva, ¿sí? Por eso es por lo que tenemos que hacer nuestras observaciones y nuestros análisis a la luz de la nueva Constitución. Es cuanto, y gracias por la atención. Gracias, Javier. De hecho, Javier dice, como algunas personas dijeron, que no se debería llamar República Federal y Pluricultural de México, sino, dice Javier, Confederación. Otros, como Juan Castro decía, Estado Federal y Pluricultural de México o Confederación. Claro que Confederación ya implica federal, sería Confederación Pluricultural de México. Sin embargo, Claro. se creo yo, a ver ustedes qué opinan, que república implica división de poderes y según mi punto de vista, no. República es la cosa pública. Por ejemplo, la República de Platón no tenía división de poderes, ¿no? Entonces, no es que república y división de poderes sean algo exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué opina Eliseo Per- Jiménez Sánchez. Perdón, Sí, pero a Javier. raíz de de la Revolución Francesa, con el contrato social, ya hay división de poderes, ¿verdad? Según Rousseau, sí, pero no nos Cuando podemos tuvo hacer Rousseau, república sin división de exactamente, poderes. Sí. exactamente, con Rousseau ya cambió y Exacto. sigue a la fecha lo mismo. Es Sí. cuanto, gracias. Gracias, Y Javier. perdón, Vamos a ver la opinión de Eliseo y luego Otilia, creo que había levantado la mano. Sí, miren, aquí el ejemplo más claro es precisamente cómo se construyó esta nueva constitución, que es sobre la que estamos versando. Es precisamente con la partición de varios estados y de varias ideologías, que eso es lo rico, que haya participación, porque aunque haya división de poderes, nada más está en la letra, pero es una letra muerta porque no se aplica. Entonces no podemos seguir con esa situación. Podemos tener las mejores ideas, pero si no las aterrizamos, no sirve de mucho. Aquí la intención es que beneficia a la mayoría. Y como ya he estado mencionando, ¿no? Uno les da un contrato en blanco, pero no es un compromiso. Y ellos le pueden servir, como está en la actualidad, a quien más pague. Es la oferta y la demanda. Entonces no podemos entramparnos nosotros. Por eso yo solicité eso, que le diéramos lectura a un artículo, y está bien, uno, nada más, para que en ese centremos la discusión y podamos avanzarle, aunque sea muy poquito. Pero eso es lo sano, porque si planteamos la división de poderes, nunca se ha aplicado, y mucho menos si nos vamos a las reformas de la partidocracia, menos, porque en la partidocracia se invierte mucho dinero y hay muy pocos resultados. ¿Y quiénes son los favorecidos? Nada más los que se dicen representantes, pero uno también tiene la culpa porque no los cuestiona o no les pide que rindan cuentas, qué es lo que han hecho o qué es lo que pretenden hacer. Creo que Hay, se por, ej congeló. hay, por ejemplo, diputados que nunca opinan nada y están cobrando. Entonces, ahí está el ejemplo de cobrar por nada, pues no tiene mucho sentido. Se le debe de dar la participación a otra persona que cuando menos tenga un tipo de proyecto en el cual basarse. Pero la mayoría de diputados
o senadores no tienen ni siquiera el proyecto. ¿Por qué? Porque han saltado de un partido a otro y siguen ocupando los escaños sexenio tras sexenio o trienio tras trienio. Y ahora precisamente con que la gente no tenemos todavía ese poder de decirle, pues yo ni te firmé, y exactamente como no te firmé, pues no puedes tener ese cierto poder o ese mucho poder sobre de mí, mucho menos de una sociedad a la que debes de rendirle, porque es la que te paga. Entonces ahí estamos bien entrampados. Proponemos cosas buenas, pero no se ven los resultados. Y es lo que tenemos que hacer desde mi muy particular punto de vista, pedir resultados y que también nos entreguen cuentas, porque si no, pues es el eterno cuento de nunca acabar, de hablar, hablar y nunca acabar. Ahí dejo yo mi comentario. Interesante, Eliseo, y tienes razón en que ahora algunos de los que se llaman de oposición dicen es que antes sí había división de poderes y ahora con las elecciones que estaba impulsando Morena ya no va a haber división de poderes, como si eso fuera cierto. Desde que yo recuerdo, y creo que si revisamos toda la historia nacional, nunca ha habido división de poderes real. Era formal la división de poderes, pero la Suprema Corte siempre estaba al servicio del presidente en turno hasta López Obrador, que se hizo de la oposición, la Suprema Corte, pero también siguiendo un patrón de la oposición, es decir, no era un pensamiento realmente libre, independiente, mesurado, sino, a ver, era partidista, pues, por eso el problema del partidismo. Y también, esto que dices, fíjate, de exigirles cuentas, cuando nosotros fundamos el Movimiento de Transformación Social en 2004, pensamos eso, que los diputados no rendían cuentas y les mandamos un oficio a los 300 diputados de mayoría, decir, oigan, a sus ciudadanos no les rinden cuentas y tendrían que rendirles cuentas. ¿Y qué crees? Que sí empezaron a hacer sus informes anuales, pero ya sabes, para lucirse, para hacer propaganda, para hacer campaña para la siguiente etapa. Entonces no hay forma realmente que el pueblo tenga una acción vinculante, como se dice a veces, es decir, si no me das el informe y no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, te podemos quitar. Eso no lo podemos hacer, ni con la famosa revocación de mandato que impulsó López Obrador, que también fue otra tomada de pelo porque el mismo gobierno hace su votación, participan 7 millones y la hace de tal manera pues que no hay revocación de mandato, nomás es un dicho. Entonces sí está ese problema de que se les delega un poder que luego mal usan habitualmente. Por eso se dice la frase del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente cuando no es el pueblo el que lo tiene, el que debiera tener el pueblo y no se debe dividir el poder del pueblo, pues es el soberano. Es como nosotros en psicología consideramos que un colectivo es análogo a una persona. Entonces, imagínense una persona que tuviera división de poderes interna. Se llama esquizofrenia eso. Cuando una parte de ti piensa una cosa, otra parte de ti piensa todo lo contrario. Si no hay armonía, si no hay una integración de la voluntad de la persona, pues se llama esquizofrenia. Y eso es lo que está pasando en las sociedades. Entonces, el poder debe ser el poder del pueblo y no soltarlo, no tener representantes. Y si tienes delegados, porque van a ir a decir, a llevar la voz del pueblo, ¿no? No su propia voz, no hacer lo que quieren y estar ahí haciendo sus exhibiciones, ¿no? Como ahora los políticos, pues son una exhibición. Cada vez, a veces vemos las noticias nomás para ver el ridículo en que están cayendo, ¿no? Unos y otros. Y la clave es la organización del pueblo para que eso deje de ocurrir. Mientras el pueblo no esté organizado, pues van a estar los embaucadores de siempre, vota por mí, y esta es como un premio, ¿no? La candidatura y luego el cargo es como un premio, no es un servicio a la nación, es un premio, porque de ahí vas a vivir y a tener privilegios y vas a poder decidir. Y no debe ser así, es otra la mística que nosotros quisiéramos impulsar desde la Asamblea Nacional de Autogobierno. Creo que Otilia quiere también opinar. Otilia. A ver, no había pedido la palabra porque no me siento muy bien, pero bueno, bueno, yo lo que creo que la forma de gobierno que tenemos ahora
como dejarles el mandado y creer que ellos nos van a arreglar todo, ¿no? Y que entonces dejamos de participar. Y la forma de gobierno que nosotros presentamos es para que sea la participación de todos, no para que alguien decida por nosotros. Eso es lo central de nuestra forma de gobierno y que viene desde abajo, ¿no? De las asambleas que tiene cada comunidad o colonia. De ahí viene el mandato en realidad. Yo creo que aquí sí es una realidad, porque aunque la Constitución diga que el poder que originalmente era del pueblo, pero ya no es, ¿sí? Y nos hace, pues, como muy, también muy, este sistema de gobierno como muy, ay, pesimistas de que las cosas no se pueden arreglar, que ya sí son, que no podemos hacer nada y no tenemos conciencia del poder que podemos tener si estamos unidos para decisiones y para cosas que emprendamos nosotros. No tenemos una conciencia de ese poder. Y por otro lado, respecto a lo que decías del sistema judicial y de el dar tratamiento a las personas, a mí también me parece que en una sociedad en donde empieces a participar desde que eres chico, desde que eres pequeño, empiezas a tener más conciencia de lo que es una comunidad como un todo, ¿no? Y más conciencia de que cuando te va mal, cuando les va mal a todos, también te va mal a ti. ¿Sí? Que no es pisando a los demás como podemos salir, porque mucha gente sí cree que con su trabajo se va a enriquecer y si no se corrompe, pues no se enriquece. Esa es la realidad, ¿no? Para tener grandes cantidades de dinero hay que ser corrupto. De otra manera, no. Y corrupto en el sentido de que tenemos trabajadores que los ponemos a trabajar, que los explotamos, aunque muchas veces no nos demos cuenta, incluso a las gentes de servicio que a veces nos ayudan con las labores del hogar, también las explotamos, aunque parezca que seamos muy justos, ¿no? Y Bueno, a mí sí me encanta la Constitución, yo sí estoy convencida, creo que necesita a lo mejor algunas modificaciones, algunas correcciones, no soy, no soy partidaria de que no se hagan modificaciones. Y lo importante es que ahí participamos todos y llegamos a acuerdos todos, aunque en claro. algunos puntos fue difícil. Es difícil porque vemos las cosas de otra manera, que un poco lo que decía Eliseo, que actuamos de acuerdo con el medio en donde nos desarrollamos. Aunque también podemos salirnos cuando nos sale la conciencia, quién sabe cómo. Nada más. Gracias, Otilia. Sí, efectivamente, la constitución que tenemos pues es muy avanzada, pero requiere algunas precisiones que habría que hacer para la siguiente etapa. Yo creo que después de 2027 propongo, hagamos un repaso y de los puntos que han tenido más controversia, ¿no? Como esto, si es república, lo de la propiedad de las casas, que ha sido controvertido, lo de, bueno, es un poco menos controvertido, pero ha sido controvertido lo de la legalización o despenalización de las drogas, la despenalización del aborto que está en El la nueva labor. constitución, pero probablemente podamos darle otra vuelta y algunas otras cosas como las funciones de los consejeros en la Asamblea Nacional y en las asambleas municipales, ¿verdad? No están las funciones de los consejeros y podríamos ponerlas y así otros detalles que pudiera haber, pero en general pues es un proyecto muy bueno. Entonces, no sé si alguien más quiera participar sobre esta idea general de Sabes la que región. también sobre la elaboración de un glosario de términos, porque tuvimos controversias cuando estuvimos discutiendo la Constitución. Una palabra que me acuerdo es que decía que no molestar, y a Guillem Comte le parecía que molestar era una palabra de uso común que tenía un significado, pero ahí Iván, mi roomie, nos aclaró, como él es abogado, que sí tiene un significado
legalmente, pues dentro de las leyes. Y nos explicó. Además, ese artículo de no molestar a una persona viene en el artículo 16 de la Constitución de 1917. O sea, no, eso no lo pusimos Así como nosotros, que no me lo esté chingando. retomamos. Ujú. Sí, pues está bien, yo creo que todas las reflexiones, ¿no? Son buenas y no porque esté en la Constitución de 1917 ya es intocable. De hecho, pues estuvimos tocando y modificando algunas de las cosas importantes de esa Constitución, pero digo, habría que ver si ese artículo se modifica o no. Puede ser que tenga razón Comte y pues que haga una propuesta de nueva redacción. Pero además, como no estamos familiarizados con el lenguaje jurídico, pues nos cuesta trabajo entender algunas cosas. Sí, tienes razón y parte de la idea es que no fuera demasiado técnica la Constitución para que no solamente los abogados la pudieran entender, pero pues obviamente tienen un criterio muchas veces muy formado los abogados para decir que una u otra cosa y sí vale la pena que los abogados nos ayudaron y que nos sigan ayudando a darle precisión a al proyecto y a bueno, a la Constitución, ¿no? Que estamos impulsando. Entonces se reciben propuestas alternativas, incluyendo eso de no molestar a una persona, cómo se podría manejar, que nos lo proponga Guillem Comte, sería muy bueno. Y así todas las propuestas, parte de la mística de ANA, de la Asamblea Nacional de Autogobierno, de la Sociedad del Afecto, es siempre ser receptivos, nunca descartar ninguna propuesta de una manera simple, siempre buscar cuál es la esencia de su parte, de su idea para ver cómo pudiera ser articulada con la idea de todos, ¿no? Y en ese sentido, no sé qué piensa Felipe Neri sobre todo esto, pero voy a meter pues, el tema que está en el 1 de junio, está la elección judicial. Y una de las cosas que en este contexto que estamos hablando, ¿qué es lo que habría que hacer el 1 de junio? Decir que yo, por ejemplo, pienso en no votar. No veo que haya que legitimar a nadie, y menos a la partidocracia y al sistema electoral. Y de hecho, le anticipo un poco que quiero proponerle a Ana para 2027 y para 2030 impulsar el no legitimar a los partidos, ni un voto a los partidos. Ya no queremos representantes, queremos que el pueblo no votes, forma tu asamblea comunitaria o municipal de autogobierno o estatal. Entonces, empezar desde esta elección a decir, no vamos a votar, porque algunos dicen, no, pues hay que votar por ahí. Decía uno, es que yo conozco a esta persona y creo que es una persona que puede ser buen juez. Bueno, pues si realmente lo conoces y realmente crees que puede aportar, bueno, pues hay que votar. Dice Sol que está de acuerdo con no votar, creo, por ninguno de los partidos, ni ya negarles hacer campaña en contra de la partidocracia, en contra de legitimarlos. Vamos a darle la palabra primero a Felipe Neri y luego a Sol Carrasco. Felipe, Muchas gracias, muy buenas noches. He tenido muchos problemas de surtimiento de energía eléctrica desde antes de las 7. se ve que Y está oscuro todo. sí, ha estado, se iba, regresaba y así ha estado, ¿no? Esperemos que funcione bien ahorita. Bueno, entendiendo la división de poderes, es porque en mi concepción debe haber un órgano que dirija, un órgano que sancione y un órgano que produzca. ¿Por qué? Porque son elementos básicos y, vamos a decirlo, esenciales para la vida que debamos tener en paz y tranquilidad. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo quiere decir que es el que administra para que todos podamos tener el alimento, la salud, la educación. Pero viene la parte donde están los que cometen atropellos, donde cometen delitos. Esa parte tiene que haber un órgano que lo sancione, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se maneja? Que el Poder Ejecutivo es el que arma la carpeta y se la pasa al otro para que lo sancione. Y que cometió un error y ya no hay y se empieza a disolver esa disciplina de sancionar, de analizar y castigar como debe ser. Y
finalmente el que hace las leyes para que tanto el ejecutivo como el judicial o el que ejecuta la ley, pues se empieza a combinar entre ellos mismos y entonces viene la corrupción. O sea, yo pienso que los tres son necesarios para una buena conducción de un gobierno, ¿sí? Es lo que yo pienso. Pero ese contubernio que ya se dio desde mucho atrás, desde hace 90 años, es donde empieza a distorsionarse esos tres poderes. ¿Qué pasaría con una asamblea municipal? ¿Qué pasaría? Tiene que haber, como nosotros lo tenemos contemplado, un Batab-Akanam que viene siendo el gestor comunitario, viene siendo el cuidador comunitario, pero aparte tiene un Batab-Asolvé, que es un ordenador del camino, o viene siendo el juez comunitario. Y un Batab-Akim, porque no se puede disolver la esencia de religiosidad de los pueblos originarios, ¿sí? O ancestrales. No se puede disolver eso. Es la única forma en que se puede dar esa vida cotidiana, ¿sí? Entonces, pienso que que nosotros, ¿cómo lo vamos a manejar en una asamblea municipal? ¿Cómo vamos a dirigir, a castigar y a producir el alimento y todos los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Es ahí donde yo me enfrasco en ese pensamiento y lo dejaría hasta allá porque no he tenido la oportunidad de seguir la secuencia a la reunión de hoy. Y discúlpeme. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Sí, desde luego esas funciones que tú dices son las que Aristóteles vio en todos los estados, administrar, legislar y en su caso, más que sancionar, pues ver de qué manera se afrontan las personas que cometen delitos, pues, que atentan contra la vida social de alguna manera, ¿no? Y entonces, en el sistema tripartita de poderes, estos poderes están separados. En el sistema parlamentario ya no está separado el legislativo y el ejecutivo, nada más está separado el judicial. Pero como está esta idea de los contrapesos por la dinámica representativa. Y entonces nosotros estábamos pensando que los poderes, el poder debe ser el poder del pueblo. Y el poder del pueblo puede legislar y puede administrar, puede ejecutar y se le encarga a una parte de la asamblea municipal o estatal o nacional o comunitaria, tú por favor te puedes encargar de la ecología y la persona dice sí y se va a encargar y hace los planes y operativiza. Ahora la asamblea municipal dice, oye, te pedimos que te encargaras de esto, pero no parece que lo estés haciendo como quisiéramos nosotros. Ah, pues te vamos a sustituir por otro compañero, otra compañera que pueda hacerlo un poco mejor o que lo pueda. Entonces, sí hay una especie de comisión ejecutiva, pero el poder no lo tiene ella, lo tiene la asamblea y lo puede cambiar. Ah, Y en el caso de la justicia, decíamos que sí habrá un Consejo Nacional de Justicia, un Consejo Municipal, un Consejo Estatal de Justicia, pero que no estará por encima ni a la par de la Asamblea, sino al contrario, estará supeditado al poder del pueblo. La máxima autoridad de todos los niveles es el pueblo organizado. Entonces, sí, las funciones, sí, lo único es esta idea de electorera de que te delegan y tú ya eres la Suprema Corte y decides por los demás, ¿no? O ya eres los senadores o los diputados y decides. O ya eres el presidente y decides. Entonces, la idea es que ya no haya gobernadores, que no haya presidentes, sino que haya esencialmente asambleas, coordinadores, delegados, comisionados, pero todo el poder en las asambleas, sobre todo en las asambleas comunitarias, que de ellas dependerá cómo se integran las asambleas municipales, si se pueden sustituir a los delegados en la asamblea municipal, igual de las asambleas municipales a la estatal y de la estatal a la nacional. Es otro proyecto donde esperamos que con este enfoque disminuya mucho la corrupción, que se genere una mística de servicio y una integración social, sobre todo bajo la idea de construir consensos. Pues ese es más o menos lo que habíamos dicho antes de que te pudieras conectar adecuadamente, Felipe. Pero qué bueno que pues aquí es para expresar todo tipo de opiniones, ¿no? Y está bien. Aquí, muchas gracias. Muy sí, amable. aquí dice, en el chat dice, actualmente la ley nos permite intervenir en las diversas áreas del gobierno para bien mejorar cualquier situación. Sí, el poder, dice el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el poder
dimana originariamente del pueblo, es el soberano. Pero ya luego los diputados y los senadores y los presidentes y gobernadores ya sienten que el poder lo tienen ellos y que ellos son el soberano. Como son representantes, el Congreso de la Unión es el representante de la soberanía y el pueblo, pues bien, gracias, no comió, como diría Chava Flores. ¿O tú cómo la ves, Sol Carrasco? Buenas noches a todos les mando un saludo y un abrazo desde Igualmente. Chihuahua. Eh, pues yo todo ya lo dijo, lo que iba a decir, doc. Y pues yo lo que les sugiero a todos es que tengamos una reunión en Cherán para que acabemos de aterrizar lo que es verdaderamente las asambleas. Y sí, sí fuera muy bueno que nos lo explicaran los tatas y cómo se maneja bien el municipio, pues aprenderíamos de sopetón ahí, porque sí es muy padre estar hable y hable y hable y hable y hable y dice, y no entendemos. Y a la hora de que empiezan las elecciones, se, em- se empieza a fiebrar la mente de todos. Todos quieren ser candidatos o quieren votar por un cabrón mañoso. Entonces, pues ya lo tenemos bien sabido, que el voto de nosotros es con lo que les damos el poder y se enquistan. Y no hay poder divino ni María Santísima que los quite ya, porque les gusta vivir de lo fácil. Y lo fácil es los impuestos de nosotros, de todos. Y son garruchadas de dinero. Pues, ¿qué creen? Los tenemos ahí rascándose la panza bien a gusto, que no quieren salir nunca. Y nosotros acá trabaje y trabaje y trabaje como esclavos para estar manteniendo a todo ese animalero. Y afiebran a la gente. Y nosotros mientras no entendamos y se nos meta bien a la cabeza qué es lo que queremos verdaderamente, no lo vamos a lograr. Y a mí sí me encantaría que se hiciera una reunión en Cherán. Y de ahí ya cada quien que se arranque, bien lo dice el señor Espinosa Herrera, o sea, esas son las condiciones, pero no se lo entendemos. Necesitamos que nos lo expliquen directamente cómo viven. Y los únicos que lo están haciendo bien y que se está viendo que les deja dinero, que les deja porque nadie roba y no los dejan robar. Y para que veamos que ahí no hay partidos políticos ni quien se afiebre. Y si se afiebran queriendo andar ahí de electoreros, pues los corren del pueblo. Entonces, eso es lo que nos falta conocer y verlo, vivirlo. Y pues a mí sí me gustaría que sí hiciéramos un sacrificio para ir a ese lugar, a Cherán, que está horrible ahorita por la situación que vive México en general, lo estamos viviendo en todo el país. Pero pues yo creo que no, si vamos, no creo que nos maten. Mm. Eh, Pues Entonces, pues sí, sí me gustaría mucho. sí, gracias, Sol. Un Sí, abrazo a todos. habría que ver cómo en Cherán están manejando el tema de la justicia y si hay división o no hay división de poderes. Y ya han propuesto esta idea, Sol, de que vayamos a Cherán, pero no la hemos aterrizado porque habría que obviamente tener contacto con los compañeros de Cherán. Hay un contacto que tuvimos hace como 3 años con uno de los Keri, que entiendo que el Keri es como el consejero. Lo que nosotros llamaríamos consejero en español es Keri en purépecha. Entonces, uno de los Keris nos dio una entrevista y la tenemos videograbada y está ahí pues cómo surgió Cherán, cómo se organizan y los avances que habían tenido hasta hace unos 4 o 5 años que hicimos la entrevista. Y entonces pues ahora han avanzado mucho más. Entonces sí podría ser allá una reunión que por cierto en Cherán la delincuencia es muy baja o nula casi, precisamente porque sacaron no solamente a los partidos, sino también a los delincuentes gracias a la unidad del pueblo. Entonces, ahí hay paz. El problema es el trayecto para llegar ahí, donde pues sí está rodeado de muchas dificultades, pero pues probablemente con un poco de precaución o yendo en colectivo pudiéramos ir sin demasiado temor. Pero bueno, ahí lo importante es ver si alguien tiene el contacto para no llegar de sopetón, sino
pues decirles, oigan, queremos ir y conversar con ustedes allá en Cherán, ¿no? O como ya lo hicimos, si nos dan, bueno, es que la conferencia por internet pues es menos intensa la vivencia, ¿no? Pero ya lo hicimos eso. Entonces, pues si alguien puede tener ese contacto con amigos de Cherán y podemos organizar una ida, con mucho gusto, a mí también me gustaría ir para ver cómo van los de Cherán, ¿no? Le damos por lo pronto nuevamente la palabra a Felipe Neri Espinosa Herrera y está en el aire también la pregunta que le estoy haciendo, ¿no? De cómo enfocar dentro de este contexto las elecciones del 1 de junio que están organizando, ¿no? ¿Y cómo la ven? ¿Creen que van a votar cuántos millones de personas irán a votar? Si en la revocación de mandato votaron 7 millones y en la elección formal votaron cerca de 50 millones en la presidencial, ¿cuántos millones o qué número piensan que va a haber el 1 de junio? Felipe, Gracias, muy amable. Mira, precisamente hace unos 15 días busqué a Silvia Medina Gallardo, que ella forma parte del grupo de pueblos originarios de Michoacán. Y le comentaba porque nosotros tenemos esa inquietud de poder irlo implementando o irlo homologando a la estructura del Supremo Consejo de la Etnia Maya. Y le dije, oye, ayúdame para ver con quién podemos platicar, si podemos ir, si podemos por vía telefónica. Y estuvo buscando y como a los 3, 4 días me dice, mira, había uno, pero ya no. Y está muy cerrado, está muy cerrada la comunidad allá, dice. No suelta ninguna información y pues está medio complicado. Bueno, hasta ahí, ahora que surge lo de Sol Carrasco, bueno, pues podría ser también una opción de ir buscándolo, ¿verdad? Así es cuanto, jóvenes amigos. sí, sí, gracias, Felipe. Pues sí, digo, si se da la opción de ir a Cherán, con mucho gusto, ¿no? Y si alguien tiene el contacto, la viabilidad para hacerlo de manera adecuada, con mucho gusto. Pero ¿y cómo ven si van a votar el 1 de junio? ¿Ya saben por quién van a votar? ¿Creen que no están los partidos ahí metidos? ¿Creen que va a ser una votación copiosa? ¿Creen que va a ser un ridículo? Y que en el caso de que sea un ridículo, ¿qué implica? ¿Verdad? Es decir, ¿quién debe nombrar a los jueces y a los magistrados? Antes recuerden que el enfoque era que el presidente proponía y el Senado aceptaba. ¿Puedo Pero hablar? sí, Sol, adelante y luego Andrés. Gracias. Yo, yo nada más voy a salir a votar por el muchacho Gutiérrez, eh, César Gutiérrez, no más, ¿Quién es? porque César Gutiérrez es hijo de un general que lo incriminó Cedillo al general como lo hizo el zar de las drogas, para que descubriera, pues, cómo andaban en ese tiempo todo lo que hacen. Entonces, este señor desenmascaró que la que andaba metida era la esposa de Cedillo, la familia. Entonces, al general lo degradan y lo encarcelan injustamente porque se dio cuenta de todo. Grabó unos cassettes y pues personalmente yo conocí al general y a la familia, unas gentes intachables, honorables. Entonces, pues sí, sí, y cuando murió el general, el ejército le regresó, lo reconoció como general y le hicieron todos los honores de un personaje de ese tamaño. Entonces, pues el muchacho anda trabajando y recorriendo el país como primer magistrado y sacó los videos para, para el, para desenmascarar todo lo que le hicieron al general. Y él está en que tenemos que cambiar de sistema de justicia, porque siempre hemos sabido que lo que más ha atrofiado a México es el sistema judicial. Entonces, mientras no se cambie, como Cedillo que lo cambió, pero para favorecer y meter toda una delincuencia,
pues ahí seguimos con lo mismo, las cárceles como negocio llenas de pobres y pendejos, como dicen, y los trámites lejos que no los resuelven, que tienen a montones de gente que no los juzgan, los tienen detenidos y para ellos es negocio. Entonces, Sí, mientras no cambien el sistema judicial, que sea justo, vamos a pero, seguir con un México en carencia. pero ¿quién lo va a Entonces, cambiar, no hay que votar. Sol? Gracias. Sí, te preguntaba Sol quién lo cambiaría, pues tendremos que cambiarlo nosotros, ¿no? Y esta persona, creo que dijiste Jesús Gutiérrez, pues habría que invitarla a que participara en el Consejo Nacional de Justicia Alternativo. No sé si con tu voto y el de otras personas haya probabilidad de que respeten su victoria, su triunfo y pudiera haber una persona ahí, o el votar por él sería una forma de legitimar el proceso y que él no tenga posibilidades de tener realmente un triunfo. Si las tiene, pues adelante, pero si no las tiene, pues nomás vamos a legitimar. Y no sé, te quería preguntar, Sol, y con las demás boletas, ¿qué piensas hacer? Y luego ya le doy la palabra a Andrés y a Felipe nuevamente. Bueno, si no Sol, entonces Andrés Mejía. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Estamos Buenas otra noches. vez dando lata. Bueno, resulta que antes que Montesquieu y su modelo, ya estaban varios poderes. Ya estaba el poder económico, ya estaba el poder religioso, ya estaba el poder militar y pues a fin de cuentas un poder político incipiente que eran los gobernantes, el rey y todo su séquito, ¿no? Entonces, la propuesta de Montesquieu en ese momento pues, fue una propuesta novedosa y vamos a decir en cierta forma equilibrada. Él estableció, aparte de los poderes que ya se conocían, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, precisamente pues, con la idea de que se compusiera un poco la injusticia, el abuso y la corrupción. Sin embargo, pues a través de los años tuvo quizá algunos beneficios, pero actualmente con la estrategia de los corruptos, pues el sistema de Montesquieu ya no está dando los resultados que se pretendía, porque ahora los grupos de poder internacional intervienen en las decisiones de los países, inclusive al grado de poner a los gobernantes que ellos negocian para beneficiarse aún más. Y la corrupción pues está cabalgando, la violencia y toda una serie de calamidades que ya el modelo de Montesquieu quedó rebasado. Entonces ahora precisamente tiene que surgir nuevas ideas que sometan a estos poderes que ya se volvieron parasitarios. Inclusive el poder económico llegó al grado de establecer el anatocismo, la usura y establecer un sistema de bolsa de valores donde se da un núcleo de especuladores y gente parásita que no produce nada, nada más están ahí que especulando que sube esto, que sube aquello, le bajan a esto, le suben al otro y ahí están chambeando de eso, que es una situación improductiva, pero que están sacando mucho dinero y creando mucho dinero para gente que no produce nada, porque si bien algunos ricos tienen su fábrica y producen algo en sus empresas, estos parásitos no producen absolutamente nada, más que pura inflación. Entonces el sistema de Montesquieu ya degeneró, ya no sirve, el capitalismo también ya se volvió una lacra mundial, entonces ya es tiempo de que se cambien las cosas.
Y la propuesta que se está ahorita manejando del poder de los pueblos, que enarbola precisamente la Asamblea Nacional de Autogobierno, pues es una propuesta que está equilibrada precisamente para terminar con todo ello, porque lo anterior pues ya no da para más. Entonces, y el sistema judicial, ahora que se habló también del poder judicial, resulta que aparte de la cuestión de la corrupción, también tiene un modelo de derecho que, por desgracia, enseñan en las escuelas, que no es un sistema justo, es un sistema de votar o resolver los casos a favor de los ricos, del más poderoso. Ese es el sistema actual judicial, y pongan a quien pongan bajo ese sistema judicial, pues va a ser lo mismo. Sí cambian de magistrados, como lo hizo Zedillo y lo han hecho a través de los años, pero para beneficiar al nuevo régimen, al que está en turno, que deben ser servidores públicos, y que el famoso presidente o presidenta actualmente es mandataria, no es mandante, es mandataria. ¿Qué quiere decir mandataria? Que debe obedecer el mandato del pueblo, pero si el pueblo no está organizado, pues no puede mandar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar organizados como lo establece la nueva Constitución en asambleas soberanas que determinan el rumbo del país. Y el que está como aparente gobernante, que no necesitamos gobierno porque no somos animales, es nada más un mandatario que debe obedecer el mandato del pueblo que dimana de las asambleas. Y a futuro, pues ya no estar, porque se va a acabar con el presidencialismo, porque ya quedó rebasado, definitivamente. Entonces, hasta ahí la dejo. Gracias, Andrés. Y fíjate que como mandataria, entre comillas, tendría que seguir apegarse a lo que decide el Congreso de la Unión, que es el supuesto representante del pueblo, es la soberanía. Y la presidente tendría que apegarse a lo que dice el Congreso de la Unión. Pero como sabemos, es al revés. El Congreso de la Unión se apega a la voluntad de una sola persona, el presidencialismo. Y entonces, aunque supuestamente haya división de poderes, pues en la práctica no lo hay. Claro. Y Sí. entonces se concentra el poder en la figura de la presidencia y el Ah, Congreso está supeditado. Históricamente la Suprema Corte también lo ha estado, salvo en el periodo anterior en que la Suprema Corte quiso irse del lado de la oposición, pero igual con un enfoque partidista, no un enfoque razonado, mesurado, imparcial, sino con un enfoque partidista. claro. Y el mandato ya no viene del pueblo, y Exacto. ya viene de fuerzas internacionales que tiene Sí, se que... supondría que los diputados y los senadores deberían de ser, llevar la voz del pueblo, pero no lo Exacto. hacen. Y al llevar la voz del pueblo, luego la presidencia tendría que ejecutar lo que los legisladores hubieran decidido, pero todo está al revés y quieren Sí, seguir, a pesar de que ese sistema produce tantos problemas, quieren insistir en que así siga siendo. Es absurdo que los seres humanos, que los mexicanos quieran seguir haciendo lo mismo que se ha visto que es inconveniente, que es contraproducente. Y te así. quería preguntar, Andrés, ¿tú qué piensas de la elección del 1 de junio? ¿Tú qué vas a hacer? Pues realmente es una farsa, en el sentido de que van a poner un, un sistema judicial ad hoc al mandato internacional, al nuevo régimen, que en este caso, dado el origen de Claudia Sheinbaum, parece que es el sionismo que vaya a mandar aquí, pero sí necesita magistrados fieles y gente fiel al mandato de estos compas. Entonces, pues la verdad yo creo que no voy a votar, salvo una excepción por ahí, que es aparentemente una persona de lucha, como esta Batres, se apellida Batres, pero que pues también hay que rascarle un poquito, porque parece que la familia es de carácter nepotista y una serie de cosas, al igual que el hijo del general, que también, bueno, por ahí lo señalan como que fue defensor de muchos militares y también dejó Oye, pero los al de la familia descampado. Batres están en contra del nepotismo, ¿no? Pues sí, pero ahí están, Como están en los, por ahí están. están, los Batres y los alcalde, ¿no? Están en contra del nepotismo, los López Obrador, esto-
los López están en contra del nepotismo, pero pues ahí está toda la familia, ¿no? Los Cordera, ¿no? Entonces, Este, la alternativa es que nosotros creemos un nuevo modelo judicial basado en el mandato del pueblo y en el derecho de los pueblos, no el sí, derecho de claro. los ricos, no el derecho de los ricos del mundo. Dale, pues. Sí, los Monreal también están en contra del nepotismo, ¿no? Sí, Oye, así. pero con votar por una persona que es de lucha, ¿no se estaría legitimando una votación, una elección que es absurda? Pues, pues, si fuéramos millones sería legítimo, pero como han señalado que las votaciones van a ser tan chiquitas que pues, no van a ser legítimas, pero a fin de cuentas no les interesa con unos poquitos que voten por ahí, ya diciendo, ya, ahora sí, vamos a poner a los magistrados y lo que hay que cuidar es que no vengan de escuelas como Harvard, como las escuelas inglesas, donde están los sionistas, hasta en Argentina, entonces hay que tener cuidado que no vengan de escuelas europeas, porque es el gabinete que quieren los sionistas. Pero ¿cómo cuidar eso? Pues lo malo es que no dan referencias hasta que ya nos vamos a dar cuenta hasta que ya están electos. Ah, mira, nada más, este estudió allá en Inglaterra donde están los Rothschild. Ah, mira, este estudió allá en Harvard donde están los Rockefeller. Ay, mira, nomás estos vienen de la Unión Europea, porque son los sionistas del mundo, ¿no? ¿Y qué porcentaje de votación consideran que vamos a tener? Si en la revocación de mandato hubo 7 millones, ¿cuántos millones le calculas? Pues la verdad, ellos con 1, 2 millones o 10 o los que sean, de todos van a imponer a quien ellos quieran. Nada más es pues el proceso de Sí. hacer la pantomima de que va a haber un poder judicial electo por el pueblo. Porque aparte es tan ilegal que creo que los votos no se van a contar en ahí donde se vote, no En se las va, no se casillas, van a contar en ahí. los centros de Se votación. van a llevar las boletas y las van a contar en otro lado donde no va a haber testimonio de si hubo chanchullo o no. ¿Vale? Pues sí, yo creo que van a haber menos de 5 millones de votos. A ver qué pasa y a ver si con eso se sienten legitimados y tenemos un poder judicial que teóricamente sea menos malo que el anterior, que yo pienso que no va a ser así, pero ya lo Y, estaremos y- viendo. y Tú, si no Felipe, llegan, ¿cómo la? perdón, no, una última, si nomás llegan 5 millones, ellos van a poner 25 para que ya no sale pues. Es fácil, está ¿Sale? fácil así. Fácil, sí. Sí. Sale. Bueno, tú, Felipe, ¿cómo ves lo del 1 de junio? Bien, mira, Marco Eduardo y todos los compañeros. Considero que este mecanismo que se está llevando a cabo no es precisamente para legitimar ni nada. Yo pienso que es para romper esa inercia que traemos de hace años en la corrupción, desde lo que fue el inicio, cuando empezamos a decir que los cañonazos de 50,000 ellos eran los que mandaban, ¿no? O sea, la corrupción ha sido total y brutal. Y yo, por ejemplo, desde el 68 que participé en ese acto allá en la Ciudad de México, que fuimos correteados por el ejército y vimos caer con amigos, compañeros, a culatazos, pues sabemos cuando amanecían tirados en el río Tula los del grupo opositor, a los del actual gobierno, etcétera. Vemos que ha sido una mafia total. No ha habido gobierno en México, no ha habido división de poderes, no ha habido nada, ¿sí? Ahora, yo, por ejemplo, que soy consciente de ello, pues para mí, ¿qué representaría este evento? Como que mover el tapete en todo México. Y le voy a decir, yo ahorita estoy aquí en Salina Cruz, Oaxaca. Estuve hace 4 días. Bueno, Marco, ¿te Sí, dormiste? así se ¿Te oye, dio sueño? Sí, ¿verdad? Ok. sí se oye, se oye. Este, sí, ok, gracias. Entonces, me doy cuenta de la efervescencia que hay en Yucatán, buscando a los mejores. Y vemos que los youtubers o los que están en las redes están diciendo, mira, estos son los buenos para esto, esta es la buena para esto. O sea, hay esa efervescencia. Lo estoy viviendo ahorita aquí en Salina Cruz. Igual hay grupos de ciudadanos que están
disfrazados en decir, estos no, porque son malditos, son corruptos, son porquería, son suciedad. Estos para nada. O sea, ya la sociedad está involucrándose de cierta manera, que incluso antes de que tú preguntaras el porcentaje, yo estaba pensando que si llegan a votar o si 10 millones de personas, va a ser la clave para hacer un mejor sistema a la siguiente votación. O sea, esto es como una prueba que se está haciendo. Yo así lo pensaría, porque tengo que mover el tapete a medio mundo y creo que se está logrando mover el tapete. ¿Sí? Yo no voy a votar por ninguno. No sé si pueda votar por el magistrado, porque me han llegado varias opciones, no recuerdo los nombres, que me dicen, mira, este es el bueno, de Quintana Roo. Ah, porque hasta eso, de Quintana Roo igual hay gente que está ahí, pero metidísima en buscar quiénes son los buenos, ¿no? Algo dice la sociedad en este momento, para este proceso. Yo no puedo votar porque estoy aquí en Oaxaca, yo voto en Yucatán. ¿Sí? Pero si hubiera estado en Yucatán, algo votaría únicamente como Sol Carrasco, nada más por el presidente magistrado del Poder Judicial, nada más. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ahí está Felipe, espera 10 millones, que sería pues, un triunfo, yo pienso, para los que impulsan las elecciones. Y ojalá que Felipe tiene expectativa en que realmente se acabe un poco o disminuya significativamente la corrupción con estas elecciones. ¿Tú cómo la ves, Javier? Después sigue Isael, luego Eliseo y luego nuevamente Andrés Mejía y Raquel Rodríguez antes de Andrés. Antes de Eliseo, le vamos a dar la palabra a Raquel porque Eliseo y Andrés ya hicieron uso de la palabra. Javier, Isael, Raquel, Eliseo y Andrés. Javier, ¿cómo la Pues, ves tú? pues coincide mucho con Sol Carrasco y con Andrés en cuanto que va a ser una farsa y que pues el número de votos no va a ser el real, sino van la cantidad que se les ocurra. Tú decías de 5 millones, eh, dice Andrés que dirían que, que votaron 25 millones. En fin, esto es una farsa y además no he oído a alguien que diga, bueno, tengo un proyecto para aliviar todo el rezago que hay en el Poder Judicial y para sacar de la cárcel a todos los inocentes que están purgando una condena, bueno, que están purgando cárcel sin siquiera haber, habérseles dictado sentencia, están en espera. Y por otro lado, algo que mencionó también Andrés es de que pues hay muchos poderes fácticos que son los que realmente deciden e influyen a través de coyotes o el lobby, como dicen en Estados Unidos. Y, y efectivamente, pues lo que estamos viendo ahora con el genocidio en Gaza es que la mayor parte de los medios de comunicación, de manipulación masiva mundiales, pues no, no dicen la verdad respecto a los hechos, ni se ocupan de señalar como genocidas a los genocidas y a que el gobierno de los Estados Unidos, pues en lugar de atender los problemas de su propio pueblo, pues están alimentando la guerra bueno, no que no es de guerra, ¿no? Están alimentando el genocidio, mandando armas y en lugar de aliviar la miseria que vive el pueblo de los Estados Unidos. Y en cuanto a lo que dijo Sol Carrasco, yo pienso que algo que tenemos que insistir en que es una bondad de la nueva constitución y del nuevo proyecto de autogobierno, es que con esto nos vamos a liberar como esclavos de pagar tributo a, a estos parásitos que actualmente viven del trabajo esclavo de la gente, ¿sí? Entonces, eh, es, eh, es absurdo que todavía la gente no advierta que ese tributo que estamos pagando a través de los impuestos
pues es algo completamente eh, expoliador, ¿sí? El precio de las gasolinas, el pago del IVA, eh, el anatocismo de que también mencionó eh, Andrés, que validaron lo mismo que el Fobaproa, que validaron el Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte, en complicidad con el poder, con los otros dos dizque poderes autónomos, de tal manera que lo que estamos viviendo es una farsa que desgraciadamente nos cuesta mucho dinero y, y prolonga el engaño en que estamos viviendo como ciudadanos, pseudo ciudadanos, ¿verdad? Porque un ciudadano, realmente un ciudadano es una persona que ejerce la soberanía y que es a lo que aspiramos a través de ANA, a convertirnos en soberanos y ejercer esa soberanía, no cada 6 años ni cada 3 años, sino como en Suiza, cada 3 meses a través de un referéndum que tiene carácter vinculante. Esto es obligatorio para, para todos los integrantes del Estado, teniendo en cuenta que el- el- la parte más importante del Estado somos nosotros, los ciudadanos. Y después vienen los, los organismos de la administración pública. Es cuanto, gracias. Bien, gracias, Javier. Y pregunto también para todos, si no estas elecciones y todas las elecciones se prestan a que los poderes económicos las influyan de manera determinante y en particular los poderes económicos, pues de la delincuencia organizada, ¿no? De los narcotraficantes, de todos los, pues, delincuencia organizada en general. ¿Tú cómo la ves, Isael? ¿Qué vas a hacer el 1 de junio? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, em, el tema principal de el análisis de la separación de poderes, ¿no? Como lo está, así es el título. Creo que Sí. nosotros como ANA, lo indispensable aquí es hacer el énfasis de si han sido, sería bueno o malo desde nuestra perspectiva individual. Lo que logro notar es que pareciese también que si nosotros hacemos una línea de tiempo o un análisis de, a mí, Andrés, cuando habla perdón, Felipe Neri, que habla del 68, cuando te rompían la madre como si nada y te desaparecían como si nada porque no había justicia, y eso hasta el 2018 todavía se venía dando y lamentablemente del 2018 al 2025 no cambia, y no era porque no quisiera la discrepancia en el cambio de gobierno, sino te das cuenta que presentabas al delincuente y el juez, el magistrado, el que estaba impartiendo justicia, era el que lo liberaba porque lo corrompían o porque lo amedrentaban o porque simplemente lo amenazaban. Entonces, pareciera que el problema es si hay un cambio en el poder judicial, que es el tema del 1 de junio, y que no se toma de manera arbitraria, autoritaria, como lo hizo Cedillo, que pues yo creo que muchos, yo todavía estaba muy joven, eh, recuerdo casi nada, porque pues era un adoctrinamiento que teníamos, pues, era un puberto todavía, pero cuando ya lo empiezas a analizar y cuando ya empiezas bueno, en la parte de historia, cuando estás estudiando la parte historia, te das cuenta que era simplemente el autoritarismo total de una sola persona o de un solo grupo. Ahora que les quieres quitar esa parte autoritaria, esa parte donde pues los mismos magistrados, el tener a sus hijos, a su familia inmersa, siendo vividores del sistema, y que le vas a dar un replanteo, lo que nosotros tendríamos que analizar como ANA es qué tenemos que hacer nosotros como ANA. Lo que sí tendríamos que aplaudir como ciudadanos conscientes, como seres pensantes y que hemos
o por lo menos analizamos el sentir del mexicano, es que ya no decidió el presidente y cambió a todos los magistrados y puso a los que a los que él quería, sino aquí hay algo incipiente, un cambio. Eso de mover el tapete es cierto, le estás dando un giro, como muchas cosas que se han dado. Si no se logran esos cambios, no es porque no se ejecute la acción, sino por el factor humano. Nuestra sociedad está podrida, tenemos muchas carencias y esas carencias se convierten en deficiencias y una de ellas es la gran ignorancia. A mí, por ahí un compañero decía que los economistas no sirven cuando la economía la hace a diario, ¿no? O sea, yo como economista pues diría, "Pues, perdóname, ¿no? Pero si la economía la ejecutas hasta cuando vas y prendes la luz ya generaste economía, cuando sales y te subes al camión estás generando economía, porque esa es la economía del diario, la economía la hacemos día a día, a cada instante. Entonces, a mí sí me nace decirles que si hay un, un cambio de manera significativa comparado con lo que veníamos viviendo y lo que hemos vivido como sociedad, yo sí lo aplaudo. Que no sean los mejores perfiles, que pues claro que le va a faltar, pero yo aplaudo que no lo hayan determinado de una sola persona. O sea, que ese proceso por lo menos se hayan, así como también lo de la parte del mandato, si no sirvo me quitas, al final del día, si no salieron a participar, ahí tuvieron la posibilidad de salir a participar la oposición y quitarlo. O sea, te das cuenta que no es la acción, sino la ciudadanía. Somos, estamos desinformados, mal informados, estamos adoctrinados. Llevamos años con el mismo sistema. Tú prendes la televisión, escuchas el radio, escuchas las mismas tonterías que escuchabas hace 15 años, diciendo que los buenos eran los que quitaron. Y no, lamentablemente no es cierto. O sea, hay buenos perfiles, hay buenas personas, no son todas, me queda claro, pero eh, sí nosotros, desde nuestra pequeña trinchera que es Ana, tenemos que cambiar ese paradigma, empezar a estructurar, realmente proponer y no estar enfocados en decir que si antes, bueno, por ejemplo, la gasolina que no baja, que si está más cara la vida ahora, la vida siempre ha sido cara. En México la vida siempre ha sido cara porque la desigualdad en el ingreso es abismal y no la vas a cerrar con el incremento que se ha dado en los salarios mínimos durante 6, 7 años, desfasado a 40 años, ¿no? Entonces, claro que hay mucho por hacer, pero creo que nosotros desde nuestra pequeña trinchera que se llama Ana, que estamos construyendo, que estamos edificando, que queremos consolidar, es ahí donde nosotros tenemos que proponer el día a día. El decir cuántos ciudadanos vayan a salir a votar el 1 de junio, no me interesa si salen 5, 10, 20, que salgan los que salgan, yo sí voy a salir a votar, porque como ciudadano y como individuo que esperabas que hubiera un cambio, por lo menos voy a hacer esa participación, independientemente de mi conciencia social que tengo ya identificada con Ana. Pero eso no me irrumpe que no pueda salir a participar y hacer esa acción. Independientemente si es buena o mala, como lo visualicemos, ahí a nosotros nos toca hacer ya el parteaguas y decir, bueno, la ley en México se lleva a cabo, se ejecuta, pues no es cierto. O sea, todos hemos conocido por lo menos a una o dos personas que han pasado un proceso donde han gastado infinidad de dinero por algo que tal vez no cometieron, por X, Y, Z, y lamentablemente eso se sigue viviendo. Si le vas a quitar ese poder a esa corrupción existente y vas a poner a otros, bueno, allá queda el ciudadano estar más informado, ser más participativo, y nosotros, en nuestro caso, pues llevar más el sentimiento, los principios de lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, si queremos el día de mañana que la ley se aplique, bueno,
nosotros percibimos, visualizamos y por ende tenemos o vamos a tener ese colegiado de abogados que van a permitir que el día de mañana se ejecute de manera correcta desde la perspectiva ya identificada por nosotros como ANA. A mí sí me queda claro que la justicia en México es efímera, si no tienes dinero, no la armas hasta ahorita. No sé cómo vaya a ser con el cambio, porque todavía no lo visualizamos. Sí, yo como persona, como economista, como gente de izquierda, como ese joven que en su momento salías a marchar y a gritar al unísono que estabas en contra del gobierno y que se lograron ciertos cambios, creo que el donde estamos, Ana, es ahora sí es como que el pastelote que puedes comerte de manera por todo lo que tenemos, pero ya no nada más queda en ideas, ya no nada más queda en lo podríamos hacer, no, tenemos la oportunidad de hacerlo porque nos podemos acercar al ciudadano, a la gente nos palpa, nos identifica, pero también nosotros tenemos que identificarnos con ellos de manera clara, precisa y que ellos se sientan parte de un movimiento y el movimiento DANA tiene muchísimas áreas de oportunidad para crecer y ser aceptado en esta sociedad que tristemente cada vez está más alejada de los políticos, de los problemas sociales, de la violencia, porque se nos hace tan simple, ¿no? La gente ahora ya es muy común. Mataron a 20 personas, pues ya, qué bueno, ¿no? No pasa nada, ya eso es normal, ¿no? Cuando realmente no tiene que ser eso, ¿no? Pero eso nos toca a nosotros en nuestro entorno, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, empezar a trabajarlo para que la gente perciba que sí hay alternativas. Y yo por eso soy enana, porque yo sé, creo que es una alternativa clara que nos va a permitir crecer y tener un impacto social de manera directa. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias a él, pues interesante la expectativa que plantea Isael, ¿no? A mí me gustaría que el Consejo Nacional de Justicia lo integraran personas como Roberto Castro, como Anastasio Mendoza Ortiz, pero ni siquiera pueden estar en una boleta, ¿no? Que hay un proceso de selección de los candidatos previo de puras personas que en general no se conocen o que ya forman parte de los aparatos establecidos. Y pues como decía una persona a propósito de las elecciones, ¿por quién quieres votar? ¿Por el más malo o por el peor? ¿No? ¿Cuál quieres? ¿Cuál es tu opción? No puedes tú proponer, no puedes tú generar. Pero en fin, ojalá y tenga razón Isael de que este cambio disminuya la corrupción y no como un poco pudiera ser la preocupación de que los narcos sean los que terminen de ganones de este proceso del 1 de junio, ¿no? Entre otros, digo, ¿no? El poder económico. ¿Tú cómo la ves, Raquel? Bueno, mira, precisamente ahorita vengo de la tercera reunión a la que he sido invitada, donde se presentan los candidatos a los diferentes puestos. Mira, por ejemplo, vengo llena de promociones, el fulano este fulano acá, brillante, esta fulana. Bueno, recibo. Es la tercera reunión a la que voy. Estas son mis conclusiones. Primero, nadie conoce a uno solo de los candidatos. El público que asiste es mínimo, o sea, el interés es mínimo. Entonces, estos candidatos a los que nada conocemos, cada quien expone cuáles son sus principios y cuál va a ser cuál ha sido su trayectoria y sus estudios y todo eso. Pero no sabemos si eso es verdad. La gente no conoce nada, no conoce su trayectoria, no conoce en qué juzgado estaba, si eran magistrados, si estaban. Entonces, definitivamente, no hay una opción donde la ciudadanía pueda decidir por el más bueno y por el mejor. No, es un absurdo, ¿entiendes? Claro que ellos llegan y critican absolutamente. Ahora me pasaron una cifra
en el juzgado tanto, que hay 15.000 casos sin resolver, que en el otro hay tantos miles de casos sin resolver, que no existe la justicia, lo sabemos, porque yo he sido víctima de eso, un hijo que me lo quisieron asesinar y jamás llevando todas las fotos, todos los videos del coche, de los tipos, de la persona que guiaba, de la placa, todo, nunca hubo una sola decisión. Que la justicia no existe, no existe. Pero este método es increíble. Yo te digo, todas estas personas que se han presentado en las 3 reuniones a las que he sido invitada, nadie conoce a nadie. ¿Por quién van a votar el pueblo? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Y entonces te dan una cosita así, bueno, vete a saber. Entonces, sí, es una tomada de esta decisión. Y claro que los que van a votar no es el pueblo, sino que son los sectores que están más allegados con todos estos jueces y con toda esta corrupción brutal de una justicia que no existe, y ellos van a ganar. No va a ganar el pueblo ni los candidatos que tienen alguna buena propuesta, porque la gente no los conoce y no va a votar por ninguno de ellos. Van a ganar los que están ya comprometidos con algunos sectores. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está la opinión diferente de Raquel. Estamos ya en la recta final y hay 3 manos levantadas. Nos quedan 9 minutos de programa. Adelante, Eliseo, luego Andrés y terminamos con Felipe Neri Espinosa. Eliseo. Miren, para mi fortuna en esta ocasión no voy a participar porque no tengo información, no tengo candidato, no tengo información. Y a como se ve ahorita, los medios de desinformación han desinformado a hoy más que nunca. Pero de que va a haber votación, sí la va a haber, porque tienen que legitimar parte del juego. El ejercicio es bueno, porque recuerden que el Poder Judicial es uno de los últimos reductos que tiene todos los conservadores. Y moverlos un poquito está bien, porque ya van a perder ellos ahí sus privilegios, van a perder sus grandes sueldos que reciben y sobre todo van a perder la venta de la susodicha justicia, que habría que ponerla así entre paréntesis y entre comillas, ¿no? ¿Justicia para quién? Si por eso están sobresaturadas todas las cárceles y todos los penales, aunque les cambien de nombres, ceferezos, reclusorios, como le quieran poner. Está llenos de inocentes, porque ese es un gran negocio. Entonces, desafortunadamente, yo no voy a participar ni estoy diciendo, porque no conozco ahorita a nadie, ¿no? Que yo pueda decir, porque me han llamado los compañeros que saben que sí participamos políticamente, oye, ¿con quién? No, pues en esta ocasión no voy a participar, pero les vuelvo a repetir, sí va a haber votación. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, no es legitimar, hay que cambiar un poco, porque es donde está ahora sí que más enquistado el nepotismo, ¿sí? Y nada más es rascarle tantito y vamos a ver los hijos de los magistrados, que si son licenciados, que si están en el X, todos los circuitos están llenos de nepotismo ahí, porque eso lo dejaron crecer, pero con una proporción que nunca pensaron que fuera a crecer tanto como está ahorita. Por eso les vuelvo a insistir, están llenas las cárceles de inocentes. Por esta ocasión, aunque haya votación, pues yo no voy a participar. Esa es la realidad. Y como lo dije, Gracias, ¿no? Pues yo estoy Eliseo. comprometido con Ana y pues vamos a darle, aunque sea poco, pero hay que darle a Ana. Ahí vamos. Ahí dejo sí, mi claro. comentario para que participen. Gracias, Eliseo. Pues ojalá realmente haya una mejor impartición de justicia o una menos mala después de estas elecciones, pero no está claro que así pueda ser. Repito la pregunta, ¿no? ¿Qué tal que los elegidos son amigos de los peores? Porque les metieron dinero para su campaña, porque hicieron acarreo financiado y pues lograron poner a sus cuates en los puestos y el pueblo pensando que pues quizás sí, ahora sí baje la corrupción, pónganle que no se quite, pero que baje bastante, pues sería muy bueno, ojalá. Bueno, estamos por terminar, nos quedan 6 minutos, le damos la palabra a Andrés Mejía.
¿Sí me Andrés, escuchan? dos ¿Sí me escuchan? minutos. Sí, Sí, Sí. bueno. Bueno, la verdad es que darse esperanzas de que esto va a cambiar en medio del modelo corrupto, pues es realmente pecar de ingenuo. El modelo está corrupto hasta la náusea. Inclusive se presentan nuevos actores. Antiguamente eran los poderosos pues, porque eran grandes comerciantes o banqueros, etcétera, pero ahorita ya hay nuevos actores, hay narcotraficantes, secuestradores, defraudadores, ladrones de cuello blanco, y en fin, hay una serie nueva de poderes fácticos, como dijo el compañero Javier, que pues ya es una putrefacción total y es un proceso diseñado desde la propia putrefacción, o sea que no va a haber posibilidades de que las cosas sean cambiantes. Ahora dice el compañero que dijo, no, es que hay que darles una oportunidad. Recuerden que con Obrador hubo una esperanza de que las cosas cambiaron muy poquito, sí hubo algún pequeño cambio, pero ahora ya ese cambio se esfumó porque la nueva administradora internacional resulta que nos está tomando el pelo con cosas tan abstractas como el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué es el segundo piso de una cuarta transformación? Es una vacilada. Entonces, ¿cómo vamos a estar confiando en gente que no es seria, que nos está tomando el pelo y que además dejó que en todo el país priistas, panistas, delincuentes y de lo peor ocuparan cargos desde gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, todo? Estamos llenos de porquería. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en alguien que es corrupto y permitió que se incrustara la peor gente a los cargos públicos? No tiene sentido. Dale, adelante. Gracias, Andrés. Pues ahí está la opinión de Andrés. Y pues, efectivamente, el sistema sigue, el sistema capitalista sigue, el sistema presidencialista sigue, el sistema partidocrático sigue. Y pues cuando eso se mantiene, las expectativas de un cambio suficientemente importante, pues no hay no hay expectativas. Se tendría que tocar esos elementos sistémicos para que pudiera haber un verdadero cambio. ¿O tú qué opinas, Felipe, para cerrar esta charla del día de hoy, 19 de mayo de 2025? ¿Cómo No cerramos esta opino charla y nada. anunciamos la siguiente, Felipe? Claro. Bueno, mira, quiero referirme al comentario de Javier con mucho respeto, mi querido amigo y hermano Javier Córdoba. No podemos comparar a Suiza con México. Suiza tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Nosotros tenemos 10 veces casi más, ¿no? O más. Y, por ejemplo, la nación maya, que comprende Quintana Roo, Campeche, Yucatán, tiene alrededor de 6 millones de maya hablantes y con algo de sociedad de esa que se llama mestiza, ¿no? Entonces, por ese lado no hay comparación. Nosotros somos, como dice Ana, somos pluriculturales y esa debe ser la nación de pluricultural mexicana, porque somos los tarascos, somos los chichimecas, somos los náhuatl, los otomís. Ahí sí está la verdadera, y que Ana es la que debe hacer esa conjunción de esas etnias que somos pluriculturales para los zapotecas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que Ana sí sería el elemento o ahora sí la punta de lanza para crear esa unión y cómo gobernarnos, cómo producir, cómo mejorar nuestras calidad y niveles de vida, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va la jugada. Yo estoy de acuerdo en que sí, insisto, este fue un ejercicio para desbaratar, no sé, vine aquí y me tiré sobre los chavos, me aventé sobre de ellos para dejarlos caer, ¿no? Cuando jugábamos montaburro, lo que sea de chamacos, ¿no? Entonces, eso creo yo que fue la jugada, ¿sí? No es para un verdadero cambio, es imposible que lo podamos hacer, pero sí hay que empezar con algo, ¿verdad? Muchas gracias, estoy muy contento que al final ya no Gracias. tuvimos de energía eléctrica. Gracias, Felipe. Hoy no tuvimos la oportunidad de verte por la oscuridad que hay ahí en donde estás ubicado, pero el próximo jueves, digo, el próximo lunes, perdón, sí esperamos ver a Felipe porque va a ser el invitado especial del próximo programa sobre el Supremo Consejo de la Etnia Maya de Yucatán,
sería el día 26 de mayo. Va a ser muy interesante conocer en detalle la experiencia de este Supremo Consejo, cuyo dirigente o coordinador general ha sido históricamente Felipe Neri Espinosa Herrera. Y este viernes, que es el día 23 de mayo, vamos a tener un programa especial que se va a hacer el deber ser de la justicia, el derecho y la legalidad, en el cual van a estar exponiendo Roberto Castro y Anastasio Mendoza Ortiz. Y vamos a charlar también, pero con esta plática inicial de ellos dos sobre estos conceptos filosóficos profundos, el deber ser de la justicia, el derecho y la legalidad, el viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, pero va a ser por un ID, por una sala de Zoom diferente a esta, porque esta va a estar usada para otro evento de la MAPSI. Entonces les vamos a estar enviando el enlace, va a ser diferente a este. ¿Quiere decir algo, Sol, antes de irnos? No, doctor, le estuve picando aquí nada más. A todos les Bueno, deseo muy buenas noches. Un abrazo. igualmente, Sol. Buenas noches, pues ya nos escuchamos, reflexionemos sobre todo lo que se ha dicho, invitamos al pueblo en general a participar de estas charlas de Ana cada lunes de 7 a 9 de la noche y reflexionar sobre los temas profundos para un cambio social esencial y no solamente superficial o aparente, ¿no? Y pues, Muchas des- gracias. Me da gracias a ti, mucho Felipe. gusto Entonces, verlo. el próximo lunes estaremos en este tema de la Primeramente, era Dios, Maya de primeramente, Yucatán, el Supremo Consejo. Gracias, Felipe. Y dice gracias. Roberto que pues hay que evitar los infiltrados, nada más proteger desde el principio que no pudieron abrir la pantalla el día de hoy, afortunadamente. Y pues porque pues viene gente nueva, ¿no? Como ahorita acaba de entrar Rosaura y pues la verdad no sabemos quién es Rosaura. A veces entran como Galaxy o Samsung y pues es Era necesario tener yo, esta apertura. era yo con otro número. Ya se supo entonces. Está Sí, bien, Andrés. Ok. vale. No, sí, claro Bueno, que hay que cuidarlo. Muchas gracias, ¿sí? por Que hoy pasen sería buenas todo. noches. Encantado de Sí. saludarlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, un Vamos abrazo. terminando.